41 en 1962, en Filipinas, una mujer temblaba en la cama de un hospital en Manila. Su cuerpo se contorsionaba bajo el peso de una oscuridad tan densa que el propio aire a su alrededor parecía sofocado. Los médicos no tenían explicación. Los sacerdotes recitaban sus oraciones mecánicas, vacías, palabras sagradas convertidas en ritual sin poder. La iglesia local se encogía de hombros. Era posesión demoníaca, dijeron algunos, susurrando en los pasillos de la institución religiosa, y nadie sabía qué hacer. El mundo religioso de aquel tiempo estaba adormecido, cubierto por una neblina de formalismo donde Dios se había vuelto distante. Una abstracción teológica, no la presencia viva y ardiente que un día llenó templos y transformó naciones. Los líderes espirituales se confortaban en sus estructuras, sus títulos, sus liturgias repetidas, y mientras tanto, las personas sufrían. Una oscuridad se expandía en los lugares olvidados, y nadie con poder real, poder ungido, poder que venía de la presencia de Dios, estaba presente para confrontarla. Entonces, un hombre sencillo entró en aquella habitación. Su nombre era Esteban Francisco Sumrall. No era cardenal, no era monje famoso, no tenía disertación sobre demonología. Él era apenas un siervo de Dios de un pequeño pueblo, un hombre que había experimentado un encuentro tan profundo con el cielo que su propia presencia cargaba una atmósfera de gloria. Esteban Sumrall nació en 1916 en la pobreza de Alabama, hijo de una familia que conocía más hambre que abundancia. Pero aquello que el mundo consideraba debilidad, la pobreza, sería el laboratorio donde Dios moldearía su instrumento. A los 16 años, aún un adolescente maleducado para los estándares de la época, Esteban experimentó algo que cambiaría su eternidad. En aquella noche de 1932, en un pequeño reavivamiento en una capilla sencilla, Esteban cayó postrado en el suelo, no por teatralidad, sino por una profunda convicción de su propia condición delante de un Dios santo. En aquel lugar solitario, mientras la mayoría de los jóvenes de su edad perseguía placeres y vanas ambiciones del mundo, Esteban Sumrall encontró a Jesucristo no como concepto teológico, sino como una realidad que atravesaba sus sentidos, que tocaba su espíritu con fuego celestial. Él describiría aquel encuentro con un lenguaje que revelaba la profundidad de lo que había ocurrido. El Espíritu Santo descendió sobre mí como una lluvia, y en aquel momento no era más yo quien vivía, sino Cristo en mí. Cada fibra de mi ser fue reavivada, cada célula de mi cuerpo gritó, Dios, 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 Dios. Aquel joven se levantó del suelo transformado, no porque recibiera una respuesta mental, sino porque había tocado la eternidad. Su espíritu había sido reconfigurado. La gloria de Dios había dejado marcas en su alma que ningún hombre podría apagar. En los 30 años que siguieron, Esteban Sumrall se convirtió en un vaso de la presencia de Dios. Mientras muchos pastores y líderes religiosos eran conocidos por sus discursos elocuentes o sus posiciones eclesiásticas, Esteban era conocido por una cosa única, el poder de Dios que fluía a través de él como un río. Él había aprendido el secreto que la mayoría de los líderes religiosos nunca comprendería. Su poder no venía de seminarios, no venía de educación formal, no venía de posiciones denominacionales, venía de un único lugar, el altar secreto. Esteban Sumrall pasó décadas en intercesión brutal. Mientras el mundo dormía, él oraba. Mientras la mayoría de los pastores se confortaba en sus oficinas, él ayunaba y clamaba. Sus lágrimas empapaban la alfombra de oración. Su cuerpo se tornaba débil por el ayuno. Su corazón se quebrantaba delante de la visión del pueblo de Dios durmiendo. Él había entendido profundamente que quien quiera que me siga, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y aquello no era poesía religiosa en sus labios, era su vida vivida. En 1962, cuando Esteban Sumrall
entró en aquella habitación en Manila, él no entró como un especialista en posesión demoníaca. Entró como un profeta, como alguien que había pasado décadas en alianza con el Dios del cielo. La mujer en el lecho tembló. Los demonios que la poseían, y había más de uno, comenzaron a gruñir horriblemente, no porque reconocieran autoridad en un título, sino porque reconocían la presencia de alguien que había tocado el trono de Dios. Y entonces, en un momento que quedaría marcado para siempre en la historia del avivamiento cristiano, aquella mujer abrió su boca, y una voz, que no era su voz, resonó por el cuarto, no apenas una voz, voces, múltiples inteligencias malignas que se habían enraizado tan profundamente en aquel cuerpo que habían aprendido a hablar a través de él, en 13 idiomas diferentes, 13 idiomas, lenguas que aquella mujer sencilla nunca había aprendido en ninguna escuela terrena. Griego antiguo, latín, árabe, mandarín, lenguas muertas hace siglos, lenguas de continentes distantes, lenguajes que su cerebro humano jamás debería haber conocido. Los demonios hablaban a través de ella como si fueran especialistas en cada una de ellas, cada idioma perfectamente articulado, cada pronunciación unción impecable. Aquello era imposible para la ciencia, imposible para la psiquiatría, imposible por cualquier explicación racional. Era puramente sobrenatural, una manifestación tan clara del reino espiritual que nadie podría fingir ignorancia. Si esto te está tocando en este exacto momento, comenta en los comentarios ahora, porque lo que estás a punto de leer es real. Sucedió. Y el Dios que hizo esto en aquella Filipinas de los años 1960 aún está vivo hoy. Cuando Esteban vio aquello, cuando oyó aquellas voces imposibles resonando en aquel cuerpo poseído, él no entró en pánico. Él no llamó por conocimiento humano o metodología aprendida en libros. Él hizo aquello que había aprendido a hacer durante 30 años de vida en el altar. Él invocó el poder de Dios, aquel hombre simple, con sus manos callosas de un trabajo honesto, sus ojos que conocían las lágrimas de la intercesión, su corazón que había sido quebrantado tantas veces por el peso de la gloria de Dios. Él extendió aquellas manos, y con una autoridad que solo viene de aquel que fue llamado y perfeccionado en el fuego, él clamó, en nombre de Jesucristo, de Nazaret, que fue crucificado, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Sal de ella ahora. Nadie que estaba en aquella sala jamás se olvidaría de aquel momento. La mujer gritó, un grito que no era enteramente suyo, que cargaba múltiples voces de criaturas que sabían que su tiempo había llegado al fin. Su cuerpo convulsionó. La atmósfera del cuarto, que había estado tan cargada de oscuridad, tan pesada con la presencia maligna, de repente se resquebrajó. Una luz, no visible a los ojos carnales, pero sentida profundamente en los espíritus de los presentes, inundó aquel lugar. Y cuando la convulsión acabó, cuando los gritos cesaron, cuando el humo se disipó, una mujer libre permanecía tendida en el lecho. Sus ojos, que habían estado tan vacíos, tan poseídos por una oscuridad que no era suya, ahora brillaban con lucidez, con humanidad restaurada, con una presencia de Dios tan manifiesta que cualquiera que mirase para ella supiese, absolutamente supiese que un milagro había ocurrido. Aquella mujer comenzó a llorar, pero no las lágrimas de alguien que había sido traumatizado. Eran las lágrimas de alguien que había sido liberado. Sus labios murmuraban en su propio idioma, en su propia voz, Jesús, 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 Él es real, Él es poderoso, mi Jesús salva. Los demonios que habían hablado en 13 idiomas diferentes, habían partido como el humo, y todo que permanecía era la simplicidad gloriosa de una mujer libre, pronunciando el nombre de su Redentor. La noticia de aquello se esparció por Manila como fuego, no por los periódicos, aunque algunos hayan cubierto. Se esparció por lo que hoy llamaríamos red de oración, aquella red invisible de creyentes, cuya arma más poderosa es la comunión con el cielo, de boca en boca, de corazón en corazón, de intercesor en intercesor.
Un hombre llegó aquí y confrontó un espíritu que hablaba en 13 idiomas, y aquella mujer fue liberada completamente. Lo que se siguió fue avivamiento en su forma más pura, no el avivamiento planeado por comités y marketing religioso. El avivamiento real, aquel que rompe con frialdad, que invade ciudades, que no puede ser parado porque no es humano en su origen, es divino. Las personas venían en multitudes, no apenas filipinos, pero misioneros, pastores, personas de todas las denominaciones, porque cuando el poder real aparece, las barreras humanas no importan más. La religión se disuelve, lo que permanece es apenas el encuentro con el vivo. Esteban organizó reuniones en iglesias pequeñas y en espacios públicos. Las calles de Manila se llenaban con personas sedientas, y en cada lugar por donde él pasaba, las señales del reino seguían, demonios salían gritando, enfermedades eran curadas no por procesos clínicos, pero por el toque de la gloria de Dios. Personas que llegaban cínicas, endurecidas, dejadas por la vida, quebrantadas por la simple presencia de alguien que había tocado el trono. Hay relatos de hombres que llegaban a aquellas reuniones ridiculizando, mofándose, aquel cinismo que enmascara el hambre por Dios que existe hasta en los más endurecidos corazones. Y cuando Esteban comenzaba a orar, cuando aquel llamado ungido salía de sus labios, hombres adultos caían al suelo indefensos, sus cuerpos se contorciendo no por la posesión, pero por la confrontación directa con la santidad de un Dios que ellos habían rechazado. Muchos caían en profundo arrepentimiento. Sus vidas eran transformadas en aquel exacto instante. El Espíritu Santo, que Esteban había aprendido a invocar a través de décadas de intimidad y quebrantamiento, reivindicaba a aquellos que eran perdidos. Comparte ese mensaje con alguien que conoces, alguien cuya vida está adormecida, alguien cuyo espíritu carece de ese fuego, porque Dios quiere despertar multitudes, pero Él usa a aquellos que osan compartir lo que es real. Lo que Esteban Sumrall había aprendido y lo que él vivió delante de multitudes que testimoniaron era una verdad que la mayoría de los líderes religiosos había olvidado, ido o nunca realmente experimentado. El poder de Dios no es teórico, no es una discusión académica sobre la naturaleza del reino espiritual, es experiencial, es manifiesto, es casi violentamente real cuando confronta el reino de las tinieblas. Aquel demonio que hablaba en 13 idiomas no lo hacía para ser impresionante. Lo hacía porque había aprendido, a lo largo de siglos de historia humana, que la mayoría de los hombres llamados pastores y líderes religiosos no poseía poder real para confrontarlo. Su discurso era solo una jugada de inteligencia maligna, un desafío cínico, casi zombi, para cualquiera que osara pedir que se fuera. Pero entonces apareció Leonardo, un hombre cuya vida había sido modelada, refinada, purificada en el fuego de la intercesión. Su propia vida era una acusación silenciosa contra el cristianismo formal. ¿Cómo oraba más que cualquier pastor que aquel espíritu había conocido? ¿Cómo había ayunado más? ¿Cómo había permanecido más comprometido en su corazón con Dios? Los demonios reconocieron aquello, y cuando Leonardo habló, cuando aquel hombre ungido levantó su voz en nombre de Jesucristo, aquel espíritu percibió que su tiempo había terminado, porque había alguien allí que había tocado la autoridad suprema. Pero la resistencia vino, siempre viene. Cuando el poder real de Dios comienza a moverse, cuando la frialdad religiosa comienza a ser confrontada, cuando los intercesores comienzan a reclamar sus ciudades por la oración, la resistencia viene de todas las direcciones. Líderes religiosos establecidos se sintieron amenazados. Aquel joven profeta con poder manifiesto ponía en cuestión sus propios ministerios vacíos. Si Leonardo podía ver demonios expulsados, si las personas eran verdaderamente transformadas en sus reuniones, entonces ¿por qué no sucedía lo mismo en sus iglesias? ¿Por qué sus rituales no producían resultados eternos? La respuesta era simple, porque no habían pagado el precio.
No había ayuno en sus labios, no había intercesión en las madrugadas, no había quebrantamiento ante un Dios santo, había solo rutina religiosa. Algunos criticaron a Leonardo, algunos lo acusaron de charlatanería, de engaño, de brujería invertida. ¿Cómo un hombre podría tener tal poder? ¿Cómo sería posible que aquello fuera realmente de Dios? La lógica religiosa fría no conseguía albergar lo sobrenatural. Y así, mientras Leonardo continuaba su obra, mientras personas continuaban siendo liberadas y transformadas, había ecos de desaprobación entre ciertos círculos. Ese es el peso que todo verdadero profeta carga, la incomprensión de los establecidos, el rechazo de aquellos cuya posición es amenazada por la autenticidad. Pero Leonardo Suárez no se detuvo. Había aprendido algo durante 3 décadas en el altar, que la mayoría nunca comprende, que la aprobación divina es infinitamente superior a la aprobación humana. Una única ola de la gloria de Dios sobre una sala vale más que 1000 concordancias de líderes religiosos vacíos. Continuó orando, continuó ayunando, continuó pagando el precio en su cuarto secreto, y continuó viendo el poder de Dios manifestarse. Leonardo Suárez proclamaba con frecuencia algo que se convirtió casi en su firma espiritual. Dios no está buscando hombres grandes, está buscando hombres quebrantados, hombres que han aprendido que sin Él nada pueden hacer, hombres que han muerto para sí mismos y viven solo para ejecutar su voluntad. Aquellas palabras no eran solo predicación religiosa en sus labios, eran confesión de su propia realidad. Había pasado por el fuego, había sido quebrantado repetidas veces, había experimentado el vacío de estar fuera de la voluntad de Dios y la plenitud devastadora de estar dentro de ella. Si deseas ese fuego, si estás cansado de una vida cristiana mediocre, tibia, sin poder, sin gloria, escribe "yo quiero" en los comentarios ahora y ora con sinceridad, porque lo que Leonardo experimentó no era privilegio exclusivo de él. El Dios que lo hizo es el mismo Dios que existe para ti. Los relatos de avivamiento continuaron multiplicándose. En barrios humildes de Buenos Aires, personas que nunca habían entrado en una iglesia suntuosa experimentaban más de la presencia de Dios en una reunión al aire libre con Leonardo que muchos experimentarían en toda una vida de religión formal. Niños que nacían de madres que había poco tiempo estaban endemoniadas, crecían viendo señales y maravillas. Jóvenes que habrían seguido una vida de crimen y esclavitud de pecado eran confrontados por el Espíritu Santo y convertidos genuinamente. Familias que habían sido destrozadas por la oscuridad espiritual eran restauradas. Aquello era avivamiento, no el show evangelístico moderno, sino el mover genuino del Espíritu Santo que transforma comunidades enteras. La historia de aquel demonio que hablaba en 13 idiomas se convirtió en más que un relato de un milagro específico. Se convirtió en un símbolo vivo de una verdad apocalíptica, que hay una autoridad espiritual que está por encima de todos los principados y potestades de este mundo, y que esa autoridad puede ser apesada por cualquier hombre o mujer que esté dispuesto a pagar el precio de intimidad con Dios. Aquel espíritu había hablado en múltiples lenguas, se había manifestado a través de un cuerpo humano como forma de intimidación cínica, y aún así había sido expulsado por un hombre sencillo de un pequeño pueblo que conocía la oración. Décadas pasaron. Lester Sumrall continuó su ministerio a lo largo de sus vidas, viajando a decenas de naciones, estableciendo escuelas bíblicas, equipando a otros intercesores y profetas con la misma visión que había recibido en aquel encuentro inicial de 1932. Envejeció, pero aquel fuego nunca se apagó. Sus ojos continuaron brillando con la visión del cielo. Sus manos continuaron llenas de poder para sanar y para liberar. No se convirtió en celebridad religiosa, permaneció humilde, permaneció quebrantado, permaneció dedicado a aquello que había descubierto ser la verdadera base de todo ministerio auténtico, un corazón que había aprendido a morir para sí mismo
y a vivir solo en comunión con el Dios vivo. Lo que Dios hizo a través de Lester Sumrall, expulsando demonios, sanando enfermos, creando avivamiento genuino que transformaba ciudades, no era privilegio exclusivo de aquel hombre. Era, es y será siempre la promesa para aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Jesucristo dijo a sus discípulos: mayores cosas aún haréis vosotros, porque yo voy al Padre. La promesa no ha expirado. La autoridad sobre la oscuridad espiritual no fue reservada solo para apóstoles del primer siglo o para profetas seleccionados de los tiempos modernos. Fue dada a la Iglesia, a ti, a aquel que oye la voz del pastor y está dispuesto a seguirlo al precio más alto. ¿Sientes ese llamado en tu espíritu ahora? ¿Estás cansado de una vida religiosa sin poder, sin gloria, sin manifestación real del reino de Dios? Entonces no silencies ese llamado. Responde, hoy, en este exacto momento, comienza a pagar el precio que Lester aprendió a pagar. Ve a tu habitación, cierra la puerta, cae de rodillas delante de un Dios santo y di: Señor, quiero que tu gloria sea vista a través de mi vida. Quiero ser un vaso a través del cual tu poder fluya. Estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a ayunar, a orar, a ser quebrantado, a morir para mí mismo. Hago un pacto contigo hoy. Mi vida es completamente tuya. Y cuando ores así con sinceridad, cuando no estés solo repitiendo palabras, sino cuando todo tu ser esté entregado, algo acontecerá. No inmediatamente quizá, pero con el tiempo, mientras permanezcas en aquel altar, mientras continúes clamando al cielo, mientras no te rindas al cinismo o al cansancio, el Espíritu de Dios comenzará a moverse a través de ti también. Comenzarás a oír cosas que nadie te ha enseñado. Sabrás cosas que tu mente intelectual nunca aprendió. Tu espíritu será saludable con poder para liberar, para sanar, para transformar. Porque el mismo Dios que selló a Lester Sumrall con aquel fuego en 1932 está vivo. Está buscando por vasos. Está buscando por aquellos que darán su vida completamente a Él. ¿Quieres ser uno de esos? Deja un amén en los comentarios si crees que ese mover de Dios que aconteció hace 60 años en Filipinas puede acontecer en tu vida hoy, porque la historia no ha acabado. El capítulo que comenzó con Lester Sumrall continúa siendo escrito. Aquellos que encuentran autenticidad, que renuncian a la religiosidad y buscan la realidad viva de Dios, esos son los que heredan el fuego. Esos son los que se convierten en vasos de gloria. Esos son los que, como Lester, simplemente levantan sus manos y ven las tinieblas disiparse porque hay autoridad en sus palabras, la autoridad de aquel que conoce el nombre sobre todos los nombres. Inscríbete ahora en este canal y activa la campanita de notificación, porque no quieres perderte las historias que están por venir. Historias de hombres y mujeres que pagaron el precio, que encontraron el altar secreto, que voltearon sus generaciones de cabeza para abajo porque estaban llenos de la gloria de Dios. Comparte esa historia con alguien que conoces, alguien cuya vida necesita un despertar, porque el avivamiento no se esparce por decreto, se esparce de corazón a corazón, de persona a persona, de aquel que tocó el fuego para aquel que aún vive en la frialdad. El legado de Lester Sumrall permanece vivo. Cada persona que es liberada por los demonios, cada cuerpo que es sanado por la oración ferviente, cada comunidad que es transformada por el mover genuino del Espíritu Santo. Todo eso es una continuación de aquello que comenzó cuando un joven de 16 años, en un pequeño reavivamiento, entregó todo al Señor Jesucristo. ¿Estás listo para ser parte de esa historia? ¿Estás listo para permitir que Dios te use de la forma que usó a Lester? Entonces comienza hoy, en el altar, en lo secreto, y deja que Dios haga el resto.